en el Salmo 38. Versículos 1 al 8 y luego del 15 hasta el final. Así dice la palabra del Señor. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas descendieron a mí, y sobre mí ha caído tu mano. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han pasado a mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de debilitación y no hay sanidad en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Versículo 15. Porque a ti, oh Jehová, esperé yo, tú responderás, Jehová, Dios mío. Porque dije que no se alegren de mí, cuando mi pie resbalaba, sobre mí se engrandecía. Pero yo estoy a pique de claudicar, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, denunciaré mi maldad, congojaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y has aumentado los que me aborrecen sin causa, y pagando mal por bien, me son contrarios, por seguir yo luego. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salud. Amén. ¿Cuánto vale esto, hermanos? Bueno, el mensaje y la meditación del día de hoy va netamente dirigido a aquellos que son hijos suyos, que son hijos del Señor. Si no somos hijos del Señor, lo que vamos a hablar hoy día, la verdad, no nos atañe. Pero es necesario, sí, siempre recordar el mensaje de salvación. Hoy día mismo en la escuela dominical, ¿cierto? Repasamos el plan de salvación, el versículo más conocido de toda la Biblia, ¿cierto? Lo memorizamos hoy día. A ver si funcionó la escuela dominical. ¿Qué dice? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy bien. Muy contenta quedó mi hermana ahí escuchando el versículo que en la mañana no sonó muy bien, pero ahora sí sonó con ganas. En ese versículo logramos resumir, ¿cierto?, el plan de salvación. Existe un Dios que nos ama, pero que a pesar de su amor, ¿cierto?, a causa de nuestro pecado, no podemos estar juntos. Por la eternidad, y el castigo del pecado también es terrible, es la muerte eterna. Pero que el Señor, en su misericordia, envió a su Hijo, Jesús, a morir por nosotros. Y si nosotros creemos en el sacrificio que Él hace, ¿cierto?, somos salvos. Amén, ¿cierto? Y desde entonces podemos pecar tranquilamente. Vimos hoy día en la clase de adultos también, porque somos salvos para siempre, ¿cierto? No, ¿cierto? Todo lo contrario. A pesar de que la Biblia es clara en la seguridad de nuestra salvación, ¿cierto?, no debemos pecar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos seguir pecando? Tengo a rienda suelta. Por amor al Señor, por agradecimiento, y porque debe haber también en nosotros una transformación, ¿ya?, a raíz del Espíritu Santo que mora en nosotros. Sin embargo, tristemente, nuestra carne sigue aquí, y a pesar de que nuestro ser, ¿cierto?, ahora tiene el Espíritu de Dios dentro, ¿cierto?, nuestra carne sigue enferma y sigue propensa al pecado. Cuando pecamos, nos dolemos, ¿ya? O así debiese ser, si es que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y vamos a hablar un poco de esto, ¿ya?, de esto que habla David. David, un siervo de Dios ejemplar. Ya quisiéramos que el Señor hablara de nosotros como lo habló de David, ¿cierto? Varón conforme al corazón de Dios.
Y si Dios le dedica estas palabras a su siervo, entonces algo debe haber en él, digno de imitar también para nosotros. Así que vamos a meditar un poco en él. Sabemos de que David no era perfecto, ni estuvo lejos también de ser perfecto, en el sentido de conseguir la perfección. Pero aún así, hay rasgos en él que son dignos de imitar, porque fueron y son, y queda estipulado la palabra del Señor, que es así, del agrado del Señor. Tanto en su actuar como en su pensar y en su sentir. Vamos a hablar un poco hoy justamente sobre el pensar y el sentir. David escribió muchos de los salmos, ¿no? Sabemos que están escritos en un sistema de poesía, en versos. Y esta es la manera por excelencia de poder mostrar lo que uno siente, ¿no? En versos, en poesía. Y en lo que él escribe podemos comprender el sentir y el pensar en distintas etapas y en distintos momentos de la vida de David. En este salmo en particular nos queda claro de que no es un salmo alegre, no es un salmo feliz, ¿ya?, de exaltación y de adoración, como muchos otros que sí lo son. Este es un salmo con mucho dolor escrito, con mucho sufrimiento, de lo profundo de la aflicción. Y David no lo escribe tal cual, lo que él siente. No escatima en palabras. Y dentro del mismo salmo, ¿cierto?, nos cuenta un poco de las cosas que le provocan esta aflicción. Está de por sí ya un estado de angustia, está de por sí problemas de salud, está también de que existe gente que le persigue constantemente para hacerle el mal, a pesar incluso de que él busca hacerles el bien. Y está la carga de su pecado. En estos momentos vemos que la mano de Dios se volvió dura contra su siervo, severa, a causa de su pecado. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el pecado tan terrible que cometió David cuando Dios mostró su mano para con él? No se lleva a Betsabé. ¿Cierto? Tomó a la mujer de su prójimo y no obstante con eso mandó a matar al esposo de esta mujer para poder él tomarla. ¿Ya? Y esto lo hizo David con mucha astucia. Nadie lo supo. Nadie lo vio, no hubo testigos, nadie sabía nada. Pero quien sí sabía era Dios, ¿no?, que todo lo ve, que todo lo sabe, a quien no podemos engañar y de quien no podemos escapar. Y David estaba viviendo su vida. Aquí no pasaba nada, pasó piola. Pero finalmente Dios envía a su siervo para hacerle ver y entender la magnitud de su pecado y la magnitud de la molestia de Dios y el enojo que él tenía con su siervo y el castigo también que le tocó vivir. David entonces entiende que es culpable de su pecado y como también entiende que es culpable, sabe que merece un castigo. Y aquí empieza diciendo y pidiendo misericordia al Señor para que este castigo no llegue sobre él. Al leerlo de manera superficial, podemos entender esto, de que David, cierto, sabe que merece un castigo, pero dice: Señor, no me castigues, no quiero ser castigado. Pero no es así. Si somos cuidadosos al leerlo, entenderemos de que David entiende que es culpable de su pecado, entiende que merece un castigo, y su clamor es para que sí llegue un castigo sobre él, pero que este castigo no provenga desde la ira o desde la furia de Dios, sino que venga desde su amor. El castigo de Dios puede llegar a ser realmente muy severo. El juicio de Dios, para empezar, empieza por casa, ¿ya? Y sabemos lo que dice Hebreos 12:29 sobre nuestro Señor.
Hablamos siempre, o se suele escuchar siempre que Dios es amor, pero también Hebreos dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Y también debemos meditar en lo que dice Proverbios 3:12, porque al Dios, al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Es por esto que David pide lo que pide y cómo lo pide. ¿Ya? Dios quiere que sepamos recibir la disciplina, sin la cual creceríamos torcidos hasta no tener más remedio que simplemente ser quebrantados por completo para ser vueltos a ser desde el principio. La disciplina nos libra de este evento traumático. La corrección constante nos libra de esto, al irnos moldeando paso a paso mientras vamos creciendo. No cuando ya es demasiado tarde y tenemos que hacer todo de nuevo. Vemos que David reconoce que su carne desfallece por su enfermedad. Y esta enfermedad también le provoca angustia. Yo creo que todos aquí hemos estado enfermos en alguna ocasión. Y hemos experimentado que efectivamente cuando estamos enfermos de nuestro cuerpo, también nuestro ánimo, incluso hasta nuestra fe, puede llegar a decaer. Y así se sentía también David. Es normal que las dolencias físicas nos traigan una carga tremenda en el ánimo y en el espíritu. Pero David no sentía tan grande este dolor y este malestar como el pecado que él tenía. Esto era lo que más le hacía doler a él en su espíritu. El vínculo que él tenía con su Creador, a raíz de sus malos actos y sus malas decisiones, se había roto. Esto nos debe hacer meditar a nosotros. ¿Es acaso más importante para mí el tener comunión con el Señor? ¿O es más importante el gozar de buena salud? ¿O el lograr el éxito en mi trabajo, en mi estudio, o en lo que sea que me esté desempeñando? Recordemos que donde está nuestro tesoro es allí también nuestro corazón. Para David, su comunión con el Señor lo era absolutamente todo. David podría haber estado enfrentando, y estuvo enfrentando muchas veces la persecución. Combates, guerras constantes, artimañas del enemigo que se le venía encima, que le cerrochaban el piso por abajo. Y David lo podía enfrentar tranquilamente, con paz y escribiendo los otros salmos hermosos, de alegría y de devoción. Así mismo cuando él fue envejeciendo, también sintió en sí las cargas de la vejez en su cuerpo, aflicción para su carne, y seguía escribiendo salmos hermosos de alabanza y devoción al Señor, porque había gozo y alegría. Pero ¿qué provocó tanta aflicción en él? Fue el pecado. Así quiere Dios que sintamos. Por eso es que David es el siervo conforme al corazón de Dios. Otro siervo del Señor que también llegó a sentir algo muy similar fue el apóstol Pablo. Y así él lo escribe en Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Quién de nosotros puede llegar a decir estas palabras y decirle que todo lo demás en la vida me es como nada? No me importa nada, porque lo único que me importa es el Señor. No, yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno, sinceramente. Ojalá este también llegase a ser nuestro norte y pudiésemos apuntar a esto. Pero es difícil, porque tenemos muchas cargas, muchas preocupaciones, muchas aflicciones. Pero el Señor es claro en lo que Él quiere de nosotros. Pese a sus muchos sufrimientos, aunque su corazón desfallecía por muchas razones, aunque su carne también estaba debilitada, David nos dice de que Él no obra ni busca tampoco el mal
contra aquellos que le acechan y que buscan su destrucción. Tampoco confabulaba con aquellos que les gustaba confabular para hacer el mal. Aún en su aflicción se seguía guardando del pecado. Sabemos nosotros también que el pecado, una vez cometido, desencadena muchos más pecados. Se puede llegar a transformar en lo que llamamos una bola de nieve, que llega a ser enorme y que no la podemos frenar de ningún modo. Gálatas 5, 7, 9 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y pese a lo difícil que puede resultar el andar por la vida, con la percepción de la realidad alterada producto de las situaciones difíciles que nos toca enfrentar, los reveses que nos puedan suceder en la vida, Dios es quien nos hace fuerte en nuestra flaqueza para poder andar en los caminos que Él ha preparado para nosotros. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. También es la voluntad del Señor para con nosotros, sus hijos, que en todo tiempo obremos conforme a su voluntad, y no solo en las buenas, en los momentos bonitos y felices, ¿no? Sino también, y mucho más aún, cuando no la estamos pasando bien, en las dificultades. Allí es donde el Señor busca que obedezcamos y que hagamos su voluntad. Allí es donde se pone a prueba nuestra fe. Allí es donde más debemos recordar las promesas de nuestro Dios y que Él, que nos hace esas promesas, es un Dios fiel y que no falta a su palabra. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿El día del Señor se acerca, hermanos? Amén. ¿Cuánto más entonces debemos procurar hacer todas estas cosas? ¿Y cuánto más es nuestra necesidad de obedecer en la adversidad? Es también en esos momentos de adversidad, de dificultad, de problema, de sufrimiento, cuando más podremos llegar a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. No es en las buenas, no es cuando estamos contentos. Es en la adversidad cuando vamos a ver la mano del Señor sobre nosotros, cuidándonos y obrando, si es que es su voluntad también, ¿cierto?, para sacarnos de esa situación. Y mientras más grande la situación, ¿cierto?, más grande es también nuestra percepción de lo que Dios hace en nuestras vidas. Al que más hace también, más se le perdona. Lamentablemente, a pesar de que cuando es en esos momentos que más necesitamos obedecer, es cuando menos queremos obedecer. Menos queremos también hacer el bien a otros. Peor si es que es el que nos está dando problemas, el que nos está haciendo sufrir. También es allí donde menos queremos congregarnos. De menos ganas hay de venir a la casa del Señor, es cuando tenemos problemas. Y ahí es cuando más necesitamos de nuestro Señor. Cuando más necesitamos también de nuestros hermanos, de la oración de nuestros hermanos. Pero es producto de nuestro orgullo, de nuestra rebeldía, de nuestra flojera, de nuestro mal enfoque y no tener los ojos en el Señor, ¿cierto?, en esos momentos, es que no hacemos caso. Es allí donde debemos despertar y debemos recordar todas estas cosas. Este Salmo, el Salmo 38, ahí al ladito, abajito del 38, ¿cierto?, dice algo. Salmo para recordar, justamente para esto.
Es para, hermanos, cuando ustedes estén pasando estas situaciones y se sientan así como el salmista, destruidos en lo más profundo y llenos de cosas, rodeados por todos sus flancos, es que recuerden estas palabras del salmista. Y recuerden esta meditación. En esto es que deben encaminar, ¿cierto? No quedarse en el sufrimiento, sino deben saber sufrirlo, para salir de eso. Veamos de dónde hemos caído, en qué podemos estar fallándole al Señor, en qué podemos hacer mejor, si es que hipotéticamente no estuviésemos llegando a fallar en nada. Y clamemos en oración constante los unos por los otros, porque solo Dios es nuestro ayudador y solo Él también es nuestra salvación. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salud. Pero para clamar al Señor y decirle, Señor, no te alejes de mí, necesitamos primero allegarnos nosotros al Señor. Santiago 4:8 dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Podemos llegar a sentirnos agobiados de tanta cosa. Es fácil, porque nuestra naturaleza es débil. Podemos llegar a sentirnos colapsados cuando enfrentamos todas estas cosas con nuestras fuerzas, cuando enfrentamos solo todas estas cosas. Nuestras enfermedades pueden que no lleguen a tener solución ni remedio. Nuestros enemigos van a ser muchos quizás, y vamos a estar rodeados y superados en número y en fuerzas. Pero es Dios más poderoso. Venció ejércitos de cientos de miles con 300 personas. Esta es la historia de Gedeón. Y asimismo hemos visto, tanto en la palabra del Señor, como también en nuestra propia iglesia, que enfermedades han sido sanadas por obra del Señor, cuando ya han estado prácticamente desahuciados. El Señor es poderoso. Por eso es que estas cosas no deben llegar a ser de tanta aflicción ni de tanta preocupación para aquellos que son hijos del Señor, porque todo eso está en las manos del Señor. ¿Qué sí debe ser nuestra preocupación? Nuestra comunión con el Señor, como David. Cuando pequemos, ahí sí debemos sentirnos dolidos, y ahí sí debemos arrepentirnos, y ahí sí debemos actuar. En lo demás, confiemos en el Señor. Cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, el Señor obra. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nos será añadido. El Señor usa muchas veces estos momentos de aflicción para crecimiento también de nosotros. Pero eso es materia de otra meditación que podemos ver más adelante. Pero en esos momentos de aflicción recordemos las palabras del Señor, recordemos sus promesas y recordemos lo que Él quiere que hagamos en esos momentos. Y no es ponerse a solucionar los problemas, sino que es acercarse al Señor, acercarse con firmeza y con constancia. Cuanto más afligidos estemos, más debemos buscar al Señor. Y Él va a bendecir esa decisión de una u otra manera. Esa manera a veces nos puede gustar o no, pero sí va a ser tornado ese sufrimiento y esa aflicción en bendición. Hasta aquí vamos a llegar, pero podemos continuar. Espero que esta meditación sea útil en sus vidas si es que en algún momento llegan a sentirse agobiados, producto de tantas cosas y de la carga también del pecado propio. Busquen al Señor. Él perdona, Él restaura, Él da las fuerzas a los que ya no tienen fuerza. Él da consuelo a los que están desconsolados. Y en Él debemos esperar. Él es nuestro ayudador y Él es nuestra salvación.
Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, le doy gracias por su palabra, mi Señor, que habla en nuestras vidas, que habla también a nuestros corazones, mi Señor. Te pido de que nos seas ayudando, que tu Espíritu obre en nuestros corazones, mi Señor, en esos momentos que nuestras fuerzas te caen, mi Señor. Te pido de que tú nos seas fortaleciendo, que tú nos seas levantando, mi Señor, que a pesar de los dolidos, a pesar de los heridos, a pesar de cualquier circunstancia, mi Señor, que podamos estar pasando, nos alleguemos a ti con lo que nos queda de fuerzas, mi Señor, y tú nos darás el resto. Te pido, mi Dios, de que nos ayudes también a ser siempre obedientes a lo que tú nos mandas y nos encomiendas, mi Señor, aún en los momentos difíciles, aún cuando no queramos hacerlo, mi Señor, que tu Espíritu nos sea redarguyendo dentro de nosotros para, para no quedarnos en donde estemos, no quedarnos acostados, no quedarnos sentados en alguna otra cosa, sino que busquemos tu presencia, que busquemos la comunión contigo y también, mi Señor, la comunión con nuestros hermanos, mi Dios. Sabemos que tu venida está a las puertas, mi Señor, y así lo vemos también en lo que está pasando en nuestro alrededor. Y ayúdanos, Padre, a no dormir, a no quedarnos dormidos, sino a saber esperarte, mi Dios, atentos, velando, despiertos y sirviéndote con todo nuestro corazón también. Porque Jesús, mi Salvador, te pido esto. Amén.